Hola, buenos días, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a mi canal, soy el profesor Francisco y el día de hoy tengo un ejercicio para ti que dice lo siguiente. El bloque de la figura sube por el plano inclinado según indica la figura, mediante una fuerza constante de módulo igual a 15 newton. Si el bloque tiene una masa de 1 kilogramo y no existe roce entre la superficie del bloque, determine el trabajo neto efectuado sobre él, sabiendo que el movimiento es desde A hasta B. Muy bien, entonces en este caso nosotros tenemos que este bloque se está desplazando desde el punto A hasta el punto B. Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados, por lo tanto este sería cateto, cateto y esta sería la hipotenusa. Entonces ciertamente vamos a tener que conocer cuánto mide la distancia recorrida por este bloque, y eso lo podemos calcular aplicando, entre otras cosas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Entonces, si aplicamos Pitágoras, podríamos decir que esta distancia corresponde a la hipotenusa, y esa hipotenusa es lo mismo que cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar 4 al cuadrado, 4 son 4 por 4, 16, más 3 por 3 son 9. Perfecto. De tal manera que me queda 16 más 9 y eso me da 25, de donde la distancia sería 5 metros. Además, tenemos que pensar que este es un triángulo pitagórico, o son estos números, podríamos decir que son tríos pitagóricos, que la característica que tienen es que cumplen la condición de triángulo rectángulo, tanto 3, 4, 5 sería un trío pitagórico. Bueno, 5 metros es la distancia que recorre este bloque. Ahora bien, otra cosa importante cuando tenemos un plano inclinado es que nosotros desarrollemos el diagrama cuerpo libre. Entonces yo voy a tomar acá, vamos a suponer que este es el eje X, entonces voy a dibujar acá el eje X, acá voy a dibujar el eje Y, y hacia abajo voy a dibujar el peso al cuerpo. Entonces acá vamos a ir colocando, aquí tendríamos entonces, este es masa de gravedad, que sería el peso del cuerpo. Tenemos por otro lado este peso tiene dos componentes en el eje Y y en el eje X, entonces yo voy a trazar la componente ahí, que sería la componente del peso en el eje Y, y además voy a trazar la componente del peso, que sería acá, esa componente del peso, que sería en el eje X, ¿ya? Otra cosa importante cuando ustedes trabajan plano inclinado es que tengan presente lo siguiente. Cuando este es el eje Y, la proyección del eje Y, y este es el peso. Entonces, entre la proyección del eje Y y el peso, el ángulo que se forma acá corresponde al ángulo del plano inclinado. Por lo tanto, este va a ser nuestro ángulo. Este va a ser nuestro ángulo θ, por decirlo de alguna manera. Ahora, la pregunta es cómo lo calculamos. Bueno, aquí podemos utilizar algunas nociones también de trigonometría. Por ejemplo, yo podría decir, supongamos que este ángulo yo le llame θ. Entonces yo podría decir que la tangente de este ángulo θ va a ser el cateto opuesto, que sería 3, partido por el cateto adyacente, que es 4. Entonces, si quiero calcular el ángulo, tengo que aplicar la función inversa, que sería en este caso tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Y por lo tanto, la tangente a la menos 1, o el arco tangente a la menos 1, si nosotros calculamos chi tan a la menos 1 de 3 de 1 4, me da aproximadamente
aproximadamente me estaría dando 37 grados. ¿Ok? Entonces ese sería nuestro ángulo. Ahora, ese ángulo es el ángulo que está precisamente ahí, ¿ya? Que es el mismo ángulo que tenemos en esta parte de acá. Entonces ese ángulo sería 37 grados, ¿ya? Esto se cumple por la condición de que aquí se forma un triángulo rectángulo que es semejante con el triángulo mayor. Bien, entonces, sigamos. Veamos cómo nos quedaría esto entonces. Bueno, por las características del problema nosotros podríamos suponer que este es el movimiento, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces vamos a ir calculando cuáles son los trabajos. El trabajo, por definición, el trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Y este ángulo representa el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, en este caso yo voy a calcular cuál es el trabajo de esta fuerza F. Voy a colocar ahí un subíndice con la letra F para indicar que se trata de ese trabajo. La fuerza son 15 newton, el desplazamiento ya lo calculamos, son 5 metros, y por el coseno del ángulo. Pero ojo acá, esta fuerza va hacia arriba, el desplazamiento va hacia arriba, por lo tanto el ángulo que se está formando es de 0 grados. Entonces me quedaría acá coseno de 0 y el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, si yo calculo, esto me va a quedar 15 por 5 por 1. Y eso me va a dar entonces, 15 por 5 me daría 75 Joule, dado que Newton por metro es Joule. Entonces el coseno 0 grados, 1. Listo, ahí tenemos listo entonces el trabajo de la fuerza F. Veamos qué otro trabajo tenemos, porque me están pidiendo el trabajo neto. Si nosotros pensamos el trabajo de la fuerza normal, sería, bueno, la fuerza normal, ¿no es cierto?, que sería, si usamos esta expresión, la fuerza normal sería n, por el desplazamiento por el coseno. Pero ¿cuál es el ángulo que se forma entre la fuerza normal? Acá tenemos la fuerza normal. Ahí está nuestra fuerza normal, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces, esta fuerza normal, si nosotros nos fijamos, es perpendicular al desplazamiento. Se forma un ángulo 90 grados. Entonces, el ángulo que se forma acá es un ángulo 90 grados, el coseno 90 es 0. Y por lo tanto, por la normal por el desplazamiento, me va a dar 0. ¿Qué otra fuerza tendríamos acá? Tendríamos que considerar el trabajo realizado por la fuerza peso. Ahora, aquí en la fuerza peso nos vamos a encontrar con lo siguiente. Resulta que esta fuerza peso, cuando yo la descompuse, encontré una componente de peso en el eje Y y una componente de peso en el eje X. Entonces, la componente de peso en el eje Y, si nos fijamos, esta componente del peso, con respecto al desplazamiento está formando un ángulo 90 grados. Por lo tanto, yo podría decir que la componente del peso en el eje Y es 0. No realiza trabajo mecánico, dado que esta componente del peso respecto del desplazamiento se está formando un ángulo 90 grados y el coseno 90 es 0. Quedaría en esta condición. Pero veamos qué pasa con la otra componente. Esta componente del peso tiene una componente en el eje X. Y resulta que la componente del peso en el eje X no es perpendicular al desplazamiento, sino que es en sentido contrario. Entonces vamos a tener que calcular acá la componente del peso en el eje X y me va a quedar, en términos generales, fuerza, desplazamiento, coseno del ángulo. ¿Cuál es la fuerza? Bueno, va a ser la componente del peso en el eje X, que yo la voy a escribir así. Desplazamiento, coseno del ángulo. Entonces, este trabajo de la fuerza peso en el eje X va a ser. La componente del peso en el eje X va a ser entonces este cateto opuesto, que sería seno. Seno 37 sería cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces me va a quedar acá masa, gravedad, seno de 37 por el desplazamiento y por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que se forma acá? Bueno, la fuerza está apuntando hacia arriba y el desplazamiento está apuntando en el sentido contrario. Por lo tanto, este ángulo es de 180 grados.
Si reemplazamos acá, me va a quedar que la masa es 1 kilo, la gravedad 9,8, seno de 37 grados, multiplicado por el desplazamiento que son 5 metros y por el coseno de 180 grados. Por lo tanto, la componente del peso en el eje X finalmente, si hacemos todo ese producto, me quedaría 1 por 9,8, seno de 37 por 5 y por el coseno de 180, me estaría dando menos 29, menos 29, menos 29 lo vamos a aproximar, menos 29,5 ya. Perfecto. Bien, entonces aquí tenemos todas las fuerzas que están participando en este problema. Nos queda entonces determinar cuál es el trabajo neto. El trabajo neto o el trabajo resultante va a ser la suma de todos los trabajos. El trabajo de la fuerza normal es 0, el trabajo de la fuerza peso en el eje Y 0, por lo tanto me va a quedar la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza F y más el trabajo realizado por la componente del peso en el eje X. Si nosotros reemplazamos, me daba el trabajo de la fuerza F 75 Joule, ¿verdad? El trabajo de la fuerza peso en el eje X menos 29,5. Por lo tanto, de aquí sacamos entonces que el trabajo neto sería 75 menos 29,5 y eso me estaría dando 45,5 ya. Entonces ese sería nuestro trabajo neto para este problema. Muy bien. Ahí tenemos entonces este ejercicio, es muy interesante porque tenemos que ver entonces, en este caso, cuáles son los componentes del peso y cuáles son aquellas que están realizando trabajo mecánico. Muy bien, si te gustó este video y sientes que te sirvió, regálame un like, suscríbete a mi canal, comparte mis videos, difúndelos y cualquier duda, consulta o comentario me la haces llegar. Y nos estamos viendo entonces en el próximo video. Que estés muy bien.